vamos a hacer un ejercicio de completar una tabla de frecuencias incompleta, pero antes os voy a enseñar a calcular todas las frecuencias que nos aparecen en la tabla. Recordar que la X sub I son los datos. En este caso tenemos 1, 2, 3 y 4 datos. La F sub I es la frecuencia absoluta y nos indica las veces que se repite ese dato. En nuestro ejemplo, el 0 se repite 8 veces, el 1 se repite 5, el 2 se repite 4 y el 3 se repite 2. También recordar que la suma de todas esas frecuencias nos da el número total de datos, ¿vale? 8 más 2, 10, 15 y 4, 19. Nuestros datos son 19. Para hallar la frecuencia absoluta acumulada, lo único que tenemos que hacer es ir sumando las frecuencias absolutas. La primera siempre coincidirá con la primera frecuencia absoluta, es decir, en este caso sería 8. Y luego es una forma de z. 8 más 5, 13. 13 más 4, 17. Y 17 más 2, 19. ¿Vale? Es una suma de todas las frecuencias. Tenéis que saber también que el último dato, su frecuencia absoluta acumulada, debe coincidir con la frecuencia absoluta, puesto que son todas las sumas de las frecuencias absolutas. Y si nos ha dado 19, el total de la acumulada también tiene que ser 19. Para hallar la frecuencia relativa, emplearemos la fórmula que tenemos aquí, que es dividir la frecuencia absoluta por el número total de datos. Por lo tanto, para el dato 0, su frecuencia absoluta relativa será 8 dividido entre 19, que nos da 0,42. Ahora, para el dato 1 tendríamos 5 dividido entre 19, que nos da 0,26. Recordar que hay que redondear, ¿vale? Si tuvierais el caso, tenéis que redondear. Para el dato número 2 será 4 dividido entre 19 y eso nos da 0,21, que se me había movido. Para el dato número 3 será 2 dividido entre 19, que será 0,10. Y si ahora realizáis la suma de 0,42 más 0,26, ¿vale?, más 0,21 más 0,10, os da 0,99. Recordar que tiene que dar 0,99, 0,98 o 1. Ahora, ¿cómo hallaremos la frecuencia relativa acumulada? Pues como hemos hecho con la frecuencia absoluta acumulada. Son las sumas de las frecuencias relativas. Es decir, la primera coincidirá, esto es 0,42. Y ahora, para hacer la segunda tendremos que hacer una suma de 0,42 más 0,26, ¿vale? En la forma de z, y dará 0,68. Ahora, si le sumamos 0,21, nos da 0,89. Y si le sumamos el 0,10, nos da 0,99. ¿Vale? Muy bien. Habéis visto que es muy fácil. Al principio parece un poco más complicado, pero en cuanto hagáis un par, veréis que lo tenéis dominado. Imaginar que ahora os dan esta incompleta, en la que faltan huecos, y vamos a intentar hallarlo. A ver, hemos dicho que la frecuencia relativa acumulada era la suma de las frecuencias relativas. Por lo tanto, si nos dan aquí como primera 0,42, recordar que coinciden. Las primeras líneas coinciden, igual que aquí 8 y 8. Ahora, aquí yo sé que la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas, es decir, este 17 es la suma de 13 más lo que tiene que estar aquí. Entonces, 17 menos 13, que es 4, sería lo que pondríamos aquí, ¿vale? Otra manera de comprobarlo es 8 más 5, 13. 13 más 4, 17, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Pues para hallar necesitamos la n, porque tampoco tenemos aquí el último dato que nos la daría. Entonces, para hallar la n, nos fijamos en la fórmula
Y cualquier línea que tenga tanto la frecuencia relativa como la frecuencia absoluta nos dará para poder hallarla. Entonces, si miramos, con la primera línea tenemos que la h sub i, es decir, la frecuencia relativa, vale 0,42 y la frecuencia absoluta vale 8. Por lo tanto, sustituyendo en la fórmula, 0,42 es igual a 8 partido n. Recordar que se intercambian, se despeja. N es igual a 8 partido 0,42, que es 19. Por lo tanto, ya tenemos la n. Si tenemos la n, tenemos también el último dato de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Vale? Vamos a seguir. Ahora, en el segundo dato, para el dato 1, como tengo la frecuencia absoluta de 5 y la n, despejando en la fórmula, h sub i, podemos hallar su h sub i, que será 5 partido 19, y eso es 0,26. De la misma manera, para el dato 2, haremos lo mismo y tendremos h sub i, en este caso será 4 partido 19 y nos dará 0,21. Para hallar la frecuencia absoluta del dato 3, recordar 19, tengo que coger un 19 o me tiene que dar un 19, pues ¿qué voy a tenerle que sumar al 17? Un 2. O 19 menos 17 que te da 2. Ahora, para hallar las frecuencias relativas acumuladas, ¿vale? Es decir, esto, recordar, era la suma, ¿vale? Entonces, 0,42 más 0,26 me daría 0,68. Seguiríamos haciendo lo mismo. 0,68 más 0,21 nos daría 0,89 y 0,89 más 0,10 nos daría 0,99. Y ahora os toca practicar y enseguida vamos a ver cómo completar una tabla de frecuencias un poquito más grande con los mismos pasos que hemos hecho aquí. Venga. Una vez hemos visto hallar las frecuencias, vamos a completar nuestra tabla. Como hemos visto antes, la primera frecuencia absoluta acumulada coincide con la primera frecuencia absoluta, es decir, como es un 8, un 8. Ahora, vemos aquí que tenemos un 13 y hemos visto antes que era en forma de z, en la que 8, como es el primero, vale 8, y ahora 8 más un número me tiene que dar 13. Por lo tanto, si yo resto a 13 le quito 8, me da 5. Y ya tenemos el dato, ¿vale? Recordar que era en forma de z. El primero siempre coincide y luego vamos sumando, porque se le llama acumulada, porque es una suma. Ahora, como vemos que tenemos aquí el h sub i y tenemos el f sub i, podemos hallar nuestra n, porque recuerdo que la fórmula era h sub i partido f sub i partido n, de donde la n es igual a f sub i partido h sub i, y si hacemos ese cálculo sería 5 partido 0,1, que es 50. Por lo tanto, nuestra n vale 50. Como ya tenemos la n, para el primer dato tenemos la n y su frecuencia absoluta, por lo tanto podremos calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa era igual a la frecuencia absoluta partido n, por lo tanto la frecuencia relativa para este caso será 8 partido por 50, que es 0,16. Y lo pondré aquí. Ahora, como ya tengo la frecuencia relativa, recordad, como os he dicho antes en el ejemplo, que la primera frecuencia relativa acumulada será la misma. Será 0,16. Y así, ahora podré hallar esta de aquí, porque tendré 0,16 más 0,1 será 0,21.
0,26. Siguiendo el mismo paso, ahora 0,26 más 0,4 nos dará la siguiente frecuencia relativa acumulada, que será 0,66. Si continuamos, ahora tenemos que nos faltaría un número que sumado al 0,66 me dé 0,8, que se puede ver también como 0,8 menos 0,66 nos dará el dato. Y si lo hacéis, da 0,14. Vamos a seguir con el dato 2. En el dato 2 conocemos la frecuencia relativa, por lo tanto, sustituyendo en la fórmula, como también sabemos la n, 0,4 será igual a la frecuencia absoluta partido 50, de donde 0,4 despejando ese 50, como está dividiendo pasa multiplicando, y nos da 20. Y lo ponemos aquí. Ahora, si sabemos que es la frecuencia absoluta acumulada son las sumas, recordad, 8 más 5 es 13, pues 13 más 20 serán 33. Y lo ponemos aquí. Y si seguimos, porque podemos, 33 más 7 será 40. Y ahora, ¿qué tengo que sumarle a 40 para que me dé 46? Un 6. ¿Vale? Como veis es muy fácil. La primera que hacéis es la más difícil, pero luego poco a poco veréis que es muy sencillo. Sigamos ahora con el dato número 4. Para calcular la h sub i, como conocemos su frecuencia absoluta y conocemos también los datos, vemos que si hacéis esta división da 0,12. Lo pondríamos aquí. Y ahora, como la frecuencia relativa acumulada es la suma, pues 0,8 más 0,12, ¿vale? Nos darán 0,92. Si continuamos, 0,92 más 0,04 nos dará 0,96. Y ahora, ¿qué tengo que poner aquí para que sumado al 0,96 me dé 1? Pues si hacéis la resta, 1 menos 0,96 da 0,04. Ahora, si nos fijamos en el dato número 5, como tenemos su frecuencia relativa, podemos hallar su frecuencia absoluta. Despejando la fórmula, 0,04 tiene que ser igual a la frecuencia absoluta partido por 50, pues f sub i será 50 por 0,04, que es 2. Y lo ponemos aquí. Y ahora 46 más 2 me da 48. ¿Vale? También, como os he puesto en el ejemplo de antes, tenéis que saber que el último dato de la frecuencia absoluta relativa tiene que coincidir con la n. Por lo tanto, yo sé que es 50. Y 50 menos 48 es 2. Y ya tenemos nuestra tabla completa. Repasarla y si tenéis cualquier duda me lo ponéis en los comentarios. Espero haberos ayudado.